La cultura teotihuacana fue algo que se civilizó por una sociedad en los años 100 y en los años 600 antes de nuestra era. También ellos tuvieron mucha influencia en Mesoamérica y fueron gracias a sus obras arquitectas, como por ejemplo la obra del Sol y la Luna. La cultura teotihuacana fue una sociedad que se basa en los años 100 y en los años 600 antes de nuestra era. Su arquitectura cerámica y monumental fue lo que influenció en la arquitectura de Mesoamérica. Construyeron enormes pirámides como la pirámide del Sol y la Luna, construyeron el templo también de Quetzalcóatl, pintaron grandes murales en sus edificios, sus paredes estaban pintadas con motivos alegóricos. El animal que nos representa en la cultura teotihuacana fue la serpiente. Nuestra cultura en arte era la alfarería, que estaban hechas con barro. Eso era lo que nos identificaba, ya que hacíamos vasijas de barro. Nuestra vestimenta en la cultura teotihuacana, en caso de las mujeres, era una faja, un chincuacote, un rebozo. En caso de los hombres era una camisa, unos calzones y los dichosos huaraches. Lo que más nos representa a nosotros como teotihuacanos fue Tlaloc, que fue el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La cultura teotihuacana floreció en el centro de México entre los siglos I a.C. y 7 después de Cristo. Era un complejo sistema social que no tenía una forma de gobierno centralizada como la conocemos hoy en día. Las formas de gobierno eran la teocracia, en la que se cree que la religión jugó un papel fundamental en la organización social. Los gobernantes eran probablemente sacerdotes o nobles. Y la oligarquía, que es probable que un grupo pequeño de familias poderosas controlara el poder tomando decisiones importantes. El sistema de gobierno era la jerarquía social, en la que la sociedad teotihuacana estaba dividida en grupos sociales con diferentes niveles de poder y responsabilidad. Y el gobierno local, que es posible que existieran líderes locales que gestionaban áreas específicas de la ciudad. Las guerras y conflictos. La cultura teotihuacana se expandió por gran parte de Mesoamérica, lo que probablemente llevó a conflictos con otros grupos. Las guerras podrían haber surgido por el control de recursos vitales como el agua, la tierra y las rutas comerciales. Los restos arqueológicos muestran que la ciudad de Teotihuacán tenía fortificaciones y que sus habitantes eran hábiles en el manejo de armas. Hola a todos, en este video exploraremos la sociedad de la cultura teotihuacana. Nos centraremos en las diferentes clases sociales en las que se dividía la cultura. En la cima de esa sociedad se encontraban los gobernantes y los líderes religiosos, quienes eran los que tomaban decisiones importantes. También se encontraban los militares de alto rango, quienes eran los encargados de proteger y expandir el territorio de la ciudad. En la clase media se encontraban los comerciantes y los artesanos, quienes eran los encargados de intercambiar productos con otras regiones. En la clase baja tenemos a los agricultores, quienes eran los encargados de cosechar los alimentos para la ciudad. La economía teotihuacana se basó particularmente en la agricultura, además del comercio y el tributo. El cultivo del maíz, frijol, amaranto, calabaza y nopal fueron los principales productos relacionados a la actividad agrícola y comercial. De acuerdo al arqueólogo Alfredo López Austin, existe evidencia de que la sociedad teotihuacana practicara el tlacolol, técnica que consiste en cortar la hierba, dejar que se seque, quemarla y remover la tierra para preparar la siembra. Una de las actividades de mayor frecuencia dentro de la economía teotihuacana era la cría de animales domésticos comestibles, como los guajolotes y los perros, aunque cabe hacer nota que buena parte de sus actividades comerciales se basaron en la explotación de los recursos lacustres, tanto vegetales como animales, que provenían de los ríos San Juan, Huixculto y San Lorenzo. Comercializaron con la obtención de basaltos, pedernal y calcedonia, que se utilizaban para la fabricación de vasijas, instrumentos de trabajo y objetos de lujos que se distribuían en otras regiones de Mesoamérica. Los teotihuacanos tuvieron avances e innovaciones en la arquitectura, ingeniería, urbanismo, agricultura, escritura y astronomía. En la arquitectura construyeron pirámides monumentales como la del Sol y la Luna. Utilizaron una mezcla de piedra volcánica molida y lodo para recubrir los edificios. Construyeron cimentaciones y basamentos con tepetate, una roca típica de la región.
En la ingeniería, desviaron ríos de San Juan y San Lorenzo. Desarrollaron sistemas de irrigación y planearon la ciudad de manera astronómica. Construyeron una ciudad que fue de las más grandes del mundo en su época de esplendor. En la agricultura desarrollaron sistemas de irrigación y manejo del agua. Desarrollaron un calendario agrícola y religioso. Utilizaron observaciones astronómicas para manejar su calendario. En la astronomía asociaron determinadas posiciones del Sol en su calendario agrícola. Construyeron pirámides que contrastan con las montañas circundantes creadas por los dioses. En la historia teotihuacana no se registran revoluciones en el sentido moderno de la palabra, pero hubo cambios profundos y posibles conflictos internos que transforman la ciudad. Algunos de estos eventos pueden considerarse momentos de crisis y transformación, cambio de gobierno, posible revolución interna, que se cree que Teotihuacán pudo haber pasado de un gobierno teocrático liderado por sacerdotes a un gobierno más secular y centralizado. La civilización teotihuacana, ubicada en el Valle de México, experimentó diversas fases a lo largo de su existencia. Periodo preclásico tardío. Durante esta fase, Teotihuacán se consolidó como una ciudad significativa en Mesoamérica. Se llevaron a cabo construcciones monumentales como la pirámide del Sol y de la Luna. Periodo clásico temprano. Teotihuacán alcanzó su apogeo, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo, con una población estimada de más de 100,000 habitantes. Durante este periodo se construyó el Templo de la Serpiente Emplumada, y la ciudad ejerció una influencia cultural y comercial significativa en toda Mesoamérica. Periodo clásico tardío. La ciudad mantuvo su esplendor, pero comenzaron a surgir signos de inestabilidad interna y conflictos sociales. Aunque continuaron las construcciones y el arte teotihuacano floreció, se evidenciaron tensiones que eventualmente contribuirían a su declive. Espacio geográfico y territorio de los teotihuacanos. La civilización teotihuacana se desarrolló en el altiplano central de México, dentro del actual Valle de Teotihuacán, en el Estado de México. Su ubicación era estratégica a unos 50 kilómetros al noroeste actual de la Ciudad de México. Espacio geográfico. El entorno natural de Teotihuacán era clave para su desarrollo. Su territorio contaba con un clima templado, suelos fértiles y fuentes de agua provenientes de los ríos y lagunas cercanas, lo que facilitó la agricultura. Además, la región era rica en obsidiana, un recurso valioso usado para fabricación de herramientas y armas, lo que fortaleció su economía y su comercio.